Imagina que estás en un barco pequeño, navegando por las aguas tranquilas del mar interior de Japón. El sol de la tarde pinta el agua de un color naranja suave. El aire huele a sal y a madera mojada. Y entonces, a lo lejos, aparece una isla. No es grande. Podrías cruzarla caminando en menos de una hora. Pero desde la cubierta del barco, algo llama tu atención. Algo se mueve en la orilla. Muchas cosas se mueven. Te acercas más. Y entonces lo ves. Conejos. Cientos de conejos. Por todas partes. Corriendo por la playa. Sentados entre los arbustos. Asomándose desde los bordes del muelle. Pequeños, esponjosos, con orejas largas que se mueven como antenas captando el aire. Algunos son blancos como la leche. Otros son café, gris, negro. Todos te miran sin miedo. Sin correr. Sin esconderse. Es como si esperaran algo. Como si supieran que estás llegando. Y mientras el barco atraca y tus pies tocan tierra, uno de ellos se acerca directo a ti. Te olfatea el zapato. Levanta la nariz. Y simplemente, se queda ahí. Bienvenido a Okunoshima. Una isla que existe de verdad. Que puedes visitar. Que aparece en los mapas, aunque durante décadas fue borrada de ellos. Una isla donde los dueños del lugar no son los humanos. Y donde los conejos que corren por sus caminos guardan un secreto que nadie, al verlos saltar felices bajo el sol, imaginaría jamás. ¿Cómo puede existir un lugar así? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy. Y te adelanto algo, la respuesta no es simple. No es un cuento de hadas. No es una historia bonita de principio a fin. Es algo mucho más extraño, mucho más humano, y mucho más profundo de lo que cualquiera esperaría al ver una foto de conejos jugando en una playa japonesa. Porque Okunoshima tiene dos caras. Y la segunda cara lleva mucho tiempo mirando hacia la oscuridad. Pero antes de llegar ahí, necesitamos entender dónde estamos. Okunoshima está en Japón, dentro de una región que se llama el Mar Interior de Seto. Es ese mar tranquilo que queda rodeado entre las islas principales del país, como si la tierra hubiera abrazado un trozo de océano para protegerlo del mundo. La isla tiene apenas 4 kilómetros de largo. Es pequeña incluso para los estándares japoneses de islas pequeñas. Tiene un par de caminos de tierra, algunos edificios viejos que el tiempo fue descascarando poco a poco, un faro, un hotel que parece salido de otra época, y árboles, muchos árboles, cubriendo las colinas como un manto verde que no deja ver bien qué hay debajo. Desde lejos parece cualquier isla, una de esas que aparece en postales antiguas de Japón, con el agua azul alrededor y el verde encima. Pero en cuanto pisas tierra, algo es diferente. El suelo está lleno de pequeños túneles cavados entre las raíces. Las hierbas del borde del camino se mueven solas aunque no haya viento. Y a los pocos minutos de caminar, empiezan a aparecer. 1, luego 3, luego 10, luego más de los que puedes contar. Los conejos de Okunoshima no viven en jaulas. No tienen dueños. No dependen de nadie para sobrevivir, aunque desde hace décadas los turistas lleguen con bolsas llenas de zanahorias y pellets especiales para darles de comer. Estos animales son libres. Son salvajes a su manera. Y son, con diferencia, los habitantes más numerosos de toda la isla. Se calcula que en Okunoshima viven entre 700 y más de 1000 conejos. Nadie sabe el número exacto. Y tiene lógica que nadie lo sepa, porque contar conejos en una isla llena de conejos es, como podrás imaginar, una tarea casi imposible. Pero lo que sí sabemos es que están por todos lados. En la playa, en los senderos, dentro de los edificios abandonados, alrededor del hotel, en los jardines, durmiendo bajo los árboles cuando hace calor, corriendo entre las piernas de los visitantes cuando huelen que alguien trae comida. Y aquí aparece la primera pregunta que todos hacen cuando escuchan hablar de este lugar. ¿Por qué no hay depredadores? En la naturaleza, los conejos son una de las presas más perseguidas del mundo. Son rápidos, sí. Son buenos para esconderse, sí. Pero hay zorros que los cazan. Hay serpientes que los atrapan. Hay aves grandes que los toman del suelo como si nada. Hay gatos, perros y decenas de otros animales que los ven como alimento. Entonces, ¿cómo es posible que en Okunoshima existan cientos de conejos y ningún depredador? La respuesta tiene dos partes. La primera parte es oficial, la que dicen los letreros en la entrada de la isla y la que repiten los guías turísticos. En Okunoshima están prohibidos los perros y los gatos. Nadie puede llevar a su mascota.
Es una regla clara. Y eso, evidentemente, elimina dos de los mayores peligros para los conejos. Pero no explica todo. ¿Y las serpientes? ¿Y las aves rapaces? ¿Y los animales silvestres que normalmente habitan cualquier isla? Aquí la respuesta se vuelve más interesante. Y también más inquietante. Okunoshima no tiene depredadores naturales principalmente porque, durante muchos años, la isla estuvo completamente aislada del resto del mundo. Nadie entraba. Nadie salía. No había turistas. No había familias paseando. No había actividad humana que atrajera animales callejeros o salvajes de otras islas. La isla estuvo cerrada, cercada por el secreto. Y ese secreto es la segunda cara de Okunoshima, la que nadie espera cuando ve las fotos de los conejos saltando felices bajo el sol. Pero antes de revelar ese secreto, necesitamos hablar de los propios conejos. Porque de dónde vinieron es, en sí mismo, una historia que vale la pena contar. Hay varias versiones sobre cómo llegaron los conejos a Okunoshima. Algunas son románticas, algunas son tristes, y hay una que se repite tanto que muchos la dan por cierta, aunque la realidad, como casi siempre, sea más complicada. La historia más popular dice que un grupo de niños en edad escolar visitó la isla en 1971 y dejó libres a 8 conejos que habían llevado como mascotas. Que esos 8 conejos, en una isla sin depredadores y con clima templado todo el año, se multiplicaron hasta llegar a los cientos que hay hoy. Y matemáticamente tiene sentido. Una pareja de conejos puede tener entre 4 y 12 crías por camada. Y puede tener varias camadas al año. En condiciones ideales, sin nada que los case, la multiplicación es vertiginosa. Es lo que los biólogos llaman un entorno sin presión predatoria, aunque nosotros lo llamemos simplemente un paraíso para los conejos. Pero hay personas que cuestionan esa historia, porque en Okunoshima existieron conejos mucho antes de 1971. Conejos que no eran mascotas. Conejos que vivían en esa isla con un propósito muy diferente al de correr libres por las playas. Para entender eso, hay que ir más atrás, mucho más atrás, a una época que Japón, y el mundo entero, preferiría olvidar. Corría el año 1929. El mundo estaba a punto de entrar en una de las peores crisis económicas de su historia. En Europa y Asia, las tensiones entre países iban creciendo como agua que hierve lentamente, sin que nadie quite el fuego. Japón, en esos años, era una potencia que miraba hacia afuera con ambición. Quería expandirse, quería territorio, quería poder, y para lograr todo eso, necesitaba armas. Pero no cualquier tipo de armas. El gobierno japonés de esa época tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia de una pequeña isla del mar interior de Seto. Decidieron que Okunoshima sería el lugar secreto donde fabricarían algo que en ese tiempo estaba prohibido por los tratados internacionales. Armas de gas, lo que hoy conocemos como armas químicas. Sustancias que, al liberarse en el aire, podían enfermar, cegar o matar a personas sin necesidad de disparar una sola bala. Okunoshima fue elegida por razones muy prácticas. Era pequeña, estaba lejos del continente, era fácil de controlar. Podían rodearla de guardias y nadie desde tierra firme podría ver lo que pasaba adentro. Y aquí viene el detalle que lo cambia todo. La isla fue borrada de los mapas. Literalmente. Los cartógrafos del gobierno japonés recibieron instrucciones de eliminar Okunoshima de todas las cartas geográficas oficiales. Como si no existiera. Como si ese pedazo de tierra en medio del mar simplemente no estuviera ahí. Los trabajadores que llegaron a construir las fábricas firmaron documentos de silencio. No podían hablar con sus familias de lo que hacían. No podían mencionar el nombre de la isla. Sus cartas eran revisadas antes de ser enviadas. Sus movimientos, vigilados. Durante años, Okunoshima fue un lugar que oficialmente no existía. Dentro de la isla, se construyeron fábricas, depósitos, laboratorios, túneles que conectaban los diferentes edificios para que los trabajadores pudieran moverse sin exponerse demasiado al aire libre, en caso de un accidente. Y en esos años, los accidentes no eran raros. Las personas que trabajaban en la fabricación de esas sustancias peligrosas no siempre tenían el equipo adecuado para protegerse. Algunos enfermaban. Algunos desarrollaban problemas en los ojos, en la piel, en los pulmones. Las condiciones dentro de las instalaciones eran duras y peligrosas. Se dice que muchos de los trabajadores murieron jóvenes.
o vivieron con enfermedades que nunca supieron exactamente de dónde venían, porque nunca podían hablar de lo que habían hecho en esa isla que no existía en los mapas. Y aquí es donde entran los conejos. Los conejos de esa época no eran las mascotas felices que hoy corren por las playas. Eran animales de laboratorio. Se usaban para probar las sustancias que se fabricaban en la isla, para verificar que los gases funcionaban de la forma esperada, para medir qué tan peligroso era lo que se producía dentro de aquellos muros. Era una práctica común en esa época. Los conejos tienen una biología que en ciertos aspectos se parece a la humana. Sus ojos y su piel reaccionan a muchas sustancias de una manera similar a cómo reaccionarían los nuestros. Por eso se usaban. Por eso estaban ahí. Esos conejos no conocieron playas ni zanahorias ni turistas con cámaras. Conocieron laboratorios y oscuridad y el interior de jaulas de metal. Es una parte de la historia que duele mencionar, pero es una parte que necesitamos conocer para entender lo que Okunoshima es hoy. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Japón fue derrotado. Las fuerzas aliadas llegaron a muchos rincones del país a revisar lo que había pasado. Y cuando llegaron a Okunoshima, encontraron las fábricas, encontraron los depósitos, encontraron todo lo que se había fabricado ahí durante más de una década. Lo que siguió fue una operación de limpieza masiva. Parte de las sustancias almacenadas fue destruida. Parte fue lanzada al mar. Parte simplemente fue enterrada en la propia isla. Algo que hoy preocupa a los ambientalistas y que todavía genera debate sobre la seguridad del suelo en ciertas zonas de Okunoshima. Los edificios de las fábricas quedaron en pie, pero abandonados, sin uso, dejados a la intemperie para que el tiempo los fuera borrando poco a poco. Y durante muchos años, la isla volvió a estar en silencio. Ya no había guardias, ya no había trabajadores, ya no había secretos que guardar activamente, pero tampoco había nada que atrajera a la gente. Era una isla con ruinas, con pasado, con tierra que olía diferente en algunos rincones. Fue borrada de los mapas por el gobierno japonés durante la guerra, y en la posguerra, nadie tenía prisa por volver a ponerla. Pasaron años. La memoria colectiva funciona así. Lo que duele, se entierra. No siempre de mala fe. A veces simplemente porque seguir viviendo exige mirar hacia adelante. Y hay recuerdos que pesan demasiado para cargarlos todos los días. En la década de los 60 y 70, Japón vivía un momento muy diferente al de la guerra. El país había reconstruido su economía. Las ciudades modernas crecían. La gente tenía trabajo, dinero, tiempo libre. Y en ese contexto, Okunoshima empezó a abrirse tímidamente. Se construyó un pequeño hotel en la isla. Se abrieron senderos. Se instaló un ferry que conectaba la isla con tierra firme. Y poco a poco, visitantes curiosos comenzaron a llegar. Fue entonces cuando los conejos empezaron a ser parte de la historia visible de la isla. Si fueron los 8 conejos de los niños escolares de 1971 los que iniciaron la colonia, o si siempre hubo conejos en la isla desde los días de las fábricas, es algo que sigue en debate. Probablemente la verdad sea una mezcla de las dos cosas. Animales que sobrevivieron de alguna manera a los años del abandono, más animales nuevos que llegaron con las primeras visitas humanas. Lo que sí es claro es que, a partir de los años 80 y 90, los conejos de Okunoshima empezaron a crecer en número. Y a crecer. Y a crecer. Sin depredadores. Con clima suave. Con agua disponible. Con visitantes que llegaban cargando bolsas de comida. La multiplicación fue imparable. Hoy, Okunoshima recibe cientos de miles de visitantes al año. Hay un ferry que sale varias veces al día desde el pueblo de Tadanoumi, en la costa de la prefectura de Hiroshima. El viaje dura apenas 12 minutos. Y si llegas en temporada alta, el barco va lleno de familias, parejas y turistas individuales, todos con bolsas de pellets para conejos que se venden en las tiendas del muelle. En cuanto pisas la isla, la experiencia es difícil de describir con palabras. Los conejos se acercan sin miedo. Los más atrevidos te siguen desde el muelle. Los más glotones te huelen los bolsillos buscando comida. Si te sientas en el suelo, en cuestión de minutos puedes tener 4, 5, 10 conejos trepando sobre ti, empujándose entre ellos, haciendo ese pequeño ruido suave que hacen cuando están contentos. Hay algo profundamente relajante en estar rodeado de animales que no te tienen miedo. En un mundo donde casi todos los animales silvestres huyen cuando se acerca un humano, Okunoshima se siente como un lugar de otra dimensión. Como si aquí las reglas fueran diferentes.
como si el contrato entre los humanos y los animales se hubiera firmado de otra manera. El hotel de la isla, el Kyukamura Okunoshima, tiene habitaciones con vista al mar y jardines donde los conejos entran libremente a mordisquear el pasto. Los huéspedes se despiertan por la mañana y desde la ventana ven docenas de conejos desayunando bajo la luz del amanecer. Es, sin duda, uno de los hoteles más extraños y más hermosos del mundo. Los senderos que cruzan la isla pasan junto a las ruinas de los viejos edificios de la guerra. Están ahí todavía, cubiertos de musgo y enredaderas, con paredes que se desmoronan, con habitaciones que ya no tienen techo y donde la lluvia cae directamente sobre el suelo de concreto agrietado. Y entre esas ruinas, los conejos corren, duermen, se limpian las orejas con las patas delanteras, se persiguen unos a otros. Es el contraste más extraño que puedas imaginar. Dentro de la isla existe un pequeño museo. No es grande, no tiene luces brillantes ni pantallas enormes. Es modesto, tranquilo, casi tímido en la forma en que presenta lo que tiene adentro. Pero lo que guarda es importante. El Museo de Gas Venenoso de Okunoshima, que así se llama, documenta la historia de la isla durante los años de la guerra. Tiene fotografías antiguas de las instalaciones. Tiene documentos. Tiene objetos que usaron los trabajadores. Tiene testimonios de personas que vivieron en esa época y que, años después, cuando la isla ya no era un secreto, se animaron a contar lo que habían visto. Hay fotos de los trabajadores, hombres jóvenes, muchos de ellos, mirando a la cámara con expresiones serias, sin saber, quizás, exactamente qué estaban ayudando a construir, o sabiéndolo, pero sin tener otra opción. El museo no es un lugar que juzga, no señala con el dedo, es un lugar que recuerda, que dice, esto pasó aquí, en este suelo, en este pedazo de tierra rodeado de agua donde hoy los conejos duermen al sol. No todos los visitantes van al museo. Muchos llegan a la isla, dan de comer a los conejos, toman sus fotos, se suben al ferry y regresan a casa con el corazón lleno de ternura. Y eso también está bien. Pero para los que sí entran, el museo hace algo importante. Pone todo en perspectiva. Le da profundidad a lo que de otra manera podría parecer solo un destino turístico simpático. Okunoshima no es solo la isla de los conejos. Es también un recordatorio de lo que los humanos somos capaces de hacer, y de lo que el tiempo, la naturaleza y los animales son capaces de transformar. Existe un momento particular en Okunoshima que muchos visitantes describen como uno de los más poderosos que han vivido en un viaje. Estás caminando por uno de los senderos de la isla. Hay conejos a tu alrededor. El aire huele a hierba húmeda y a mar. Los pájaros cantan en los árboles. El sol entra entre las ramas y pinta manchas de luz sobre el suelo. Y de repente, doblas una curva. Y ahí está, una pared enorme de concreto gris. Agrietada, manchada por años de lluvia y humedad. Con una abertura oscura que fue una puerta, hace mucho tiempo. Dentro, solo oscuridad y silencio. Es uno de los antiguos depósitos donde se guardaban los gases. Y frente a esa pared, sentados tranquilamente sobre el concreto roto, hay 3 o 4 conejos. Uno de ellos se limpia la oreja. Otro duerme con los ojos entrecerrados. Otro mordisquea algo del suelo. No saben nada de lo que pasó ahí. No saben que ese lugar cargó con uno de los secretos más oscuros de la historia japonesa del siglo XX. No saben que el suelo sobre el que descansan fue testigo de cosas que sus antepasados sufrieron. Solo saben que el sol calienta bien en esa pared, que no hay nada que los amenace, que el mundo, desde su perspectiva, es un lugar tranquilo. Y ese momento, ese contraste entre la inocencia absoluta de los animales y el peso histórico del lugar, es algo que te queda grabado. No de una manera que asusta, no de una manera que entristece demasiado, sino de una manera que hace pensar. Hay algo que no se puede ver a simple vista en Okunoshima, pero que los científicos y los encargados de preservar la isla conocen bien. El suelo de algunas zonas todavía contiene rastros de las sustancias que se fabricaron aquí hace casi un siglo. No en niveles que representen un peligro inmediato para los visitantes. Las autoridades japonesas son claras en ese punto. La isla es segura para visitar. Los caminos y las zonas públicas están alejados de los puntos donde el suelo podría tener residuos. Pero esos residuos están ahí, enterrados, dormidos, como una memoria que el suelo guarda sin poder olvidar. De vez en cuando, después de lluvias muy fuertes, aparecen señales, cambios en la vegetación,
zonas donde la hierba no crece bien, áreas que los trabajadores de mantenimiento de la isla conocen y monitorean. Es el recordatorio más silencioso que Okunoshima tiene. Y es también, si lo piensas bien, una metáfora perfecta de cómo funciona la historia. Lo que se entierra no desaparece. Se queda ahí, debajo de todo, esperando. A veces emerge después de las tormentas. A veces se queda dormido durante generaciones. Pero nunca se va del todo. Lo que podemos hacer es aprender a vivir con ello. Construir sobre él algo diferente. Permitir que la vida, con toda su terquedad hermosa, siga creciendo encima. Como los conejos sobre las ruinas. Como la hierba sobre el concreto. Hay algo que Okunoshima le dice al mundo, aunque la isla nunca lo diga con palabras. Le dice que los lugares cambian, que un espacio que fue construido para el daño puede, con el tiempo, convertirse en algo completamente diferente. No porque el pasado desaparezca, sino porque la vida tiene una fuerza que no se puede controlar del todo, que encuentra grietas en el concreto, que crece en los lugares más inesperados. Cada vez que un conejo se sienta frente a las ruinas de uno de esos viejos edificios militares, algo ocurre que va más allá de lo bonito o lo tierno. Ocurre una transformación, una que no fue planeada por nadie, una que no tiene cartel ni señalización, una que simplemente sucedió porque la naturaleza, cuando se le da espacio y tiempo, hace cosas que los humanos no podríamos diseñar aunque quisiéramos. Okunoshima también nos habla de la memoria, de la importancia de no olvidar lo que pasó, incluso cuando lo que pasó duele. El pequeño museo de la isla hace exactamente eso. No borra, no esconde, no cambia el relato para que suene mejor. Solo dice, aquí estuvo esto, aquí vivieron esas personas, aquí se hicieron esas cosas. Y esa honestidad, esa disposición a no borrar, es lo que hace que la transformación de la isla sea aún más poderosa. No se transformó porque olvidó, se transformó mientras recuerda. ¿Crees que es una coincidencia que sean precisamente los conejos los animales que tomaron esta isla? Quizás sí. Quizás fue solo el azar de esos 8 conejos que llegaron en los años 70, o de los conejos de laboratorio que de alguna manera sobrevivieron el fin de la guerra y el abandono de la isla. Pero hay algo hermoso en pensarlo diferente. Los conejos son, en muchas culturas, símbolo de vida nueva, de fertilidad, de la capacidad de seguir adelante. En Japón, el conejo tiene un lugar especial en el imaginario popular. Aparece en cuentos, en festivales, en el diseño de la luna de otoño. Es un animal que desde hace siglos forma parte de la manera en que los japoneses ven el mundo. Y resulta que son precisamente esos animales los que tomaron una isla de guerra y la convirtieron en un destino de paz. No lo hicieron con ningún propósito. No tomaron ninguna decisión. Simplemente vivieron. Y al vivir, transformaron. Es difícil no encontrar algo profundo en eso. Antes de cerrar, déjame darte una última imagen. Imagina que es de noche en Okunoshima. El ferry ya no sale hasta mañana. Los turistas que se quedan en el hotel están adentro, cenando, descansando. Las luces de los edificios se reflejan suavemente en el agua del mar. Y afuera, en los jardines, en los caminos, en las orillas, los conejos siguen su vida nocturna tranquila. Algunos duermen en grupo, apretados unos contra otros para darse calor. Otros comen la hierba con esa calma característica que tienen los conejos cuando se sienten seguros. Otros simplemente se sientan y miran la oscuridad, con esas pupilas grandes que ven mejor que las nuestras en la noche. En algún punto del camino, una de esas viejas paredes grises de concreto se alza entre los árboles. Callada, pesada, con el peso de todo lo que vio. Y un conejo blanco, pequeño, con las orejas caídas hacia adelante, duerme apoyado contra ella. La pared no lo sabe, el conejo tampoco, pero tú sí. Y eso es lo que te llevas de Okunoshima. No solo las fotos bonitas, no solo el recuerdo de tener 100 conejos alrededor de tus pies. Te llevas la sensación de haber estado en un lugar donde el mundo demostró que puede cambiar, que puede sanar, no de manera perfecta, no borrando lo que fue, sino creciendo encima de ello, con paciencia, con vida, con esa terquedad silenciosa que tienen todos los seres vivos cuando simplemente deciden seguir. Okunoshima está ahí, en el mar interior de Japón. Pequeña, real, con sus conejos y sus ruinas y su museo y su hotel y su ferry que sale 12 veces al día desde la costa. Puedes ir. De verdad, cualquier persona puede tomar un vuelo a Japón,
llegar a la prefectura de Hiroshima, subirse al tren hasta Tadanoumi, y 12 minutos después estar pisando una playa donde los conejos te reciben como si te conocieran de toda la vida. Pero quizás no necesitas ir físicamente para entender lo que este lugar tiene que decir. Porque Okunoshima no es solo una isla. Es un espejo. Un espejo que nos muestra lo que somos capaces de construir cuando tenemos miedo y poder y secretos que guardar. Y también lo que somos capaces de ser cuando dejamos que el tiempo y la naturaleza hagan su trabajo. El mundo está lleno de lugares así. Lugares que tienen dos capas. Lugares donde lo que ves no es todo lo que hay. Lugares donde si rascas un poco, si te quedas un momento más de lo que planeabas, si entras al museo pequeño en vez de solo tomarte la foto, encuentras algo que te cambia la perspectiva de lo que creías saber. Eso es lo que hacemos aquí, en Planeta Indescifrable. Buscamos esas capas. Buscamos esos lugares donde el mundo se muestra un poco más de lo que normalmente deja ver. Y hoy, gracias a ti, llegamos hasta una pequeña isla japonesa donde 1000 conejos duermen sobre los secretos de la historia. Si este video te hizo pensar, si te emocionó algo de lo que contamos hoy, déjame saberlo en los comentarios. Me interesa mucho saber qué parte de la historia de Okunoshima te impactó más. Y si conoces algún lugar en el mundo que tenga esa doble capa, ese misterio debajo de la apariencia, cuéntame. Porque el próximo destino de Planeta Indescifrable podría estar esperando en tu mensaje. Hasta la próxima. Sigue mirando el mundo con ojos que buscan lo que no está a la vista.